De salida de la nueva Constitución, esta es la pregunta que es comparable en todo el registro, aunque cambia la pregunta en el mes de julio. 33,9 para el apruebo, 44,4 para el rechazo, y ahí se advierten, hay 4 puntos porcentuales de aumento para el apruebo y una disminución mínima de 0,1 punto porcentual para el rechazo. O sea, se mantiene el rechazo y el apruebo aumenta bien significativamente o significativamente en este sondeo. Hay un 77% de los encuestados que está muy decidido o decidido ya con su voto. Eso aumenta bastante también el interés por el plebiscito. Revisamos otra lámina de esta encuesta que nos sirve para ilustrar lo que está pasando. Ahí se aprecian las curvas. Este es el cuarto pronóstico electoral de la encuesta Pulso Ciudadano y se aprecian las curvas cómo se van acercando en quincena a quincena. La última es solo una semana de diferencia. 43,3 para el rechazo, esto es con el cálculo de votante probable, y 56,7 para el rechazo. Esto es en el 100% de los encuestados. En el 100% de los encuestados el pronóstico electoral sube 2,1 puntos porcentuales el apruebo, baja 3,1 el rechazo. Por eso las curvas tienden a juntarse. Revisemos otra lámina también de pronóstico electoral, pero con el votante probable que esta vez Pulso Ciudadano lo calcula en 64,1%. Este número ha ido aumentando de manera también significativa. Con el votante probable, es decir, la gente que con seguridad va a ir a votar ese domingo 4, las cifras son esas. 46,5 para el apruebo, 53,5 para el rechazo. Esto es 2,5 más para el apruebo, 2,5 menos para el rechazo. Hay una lámina, me parece que ahí están todas las láminas, ¿no? Ahí estamos. Y sí hay un dato sobre la aprobación o desaprobación del presidente Gabriel Boric que se mantiene prácticamente igual. Y aquí está la última, la motivación por el voto del plebiscito. Se hizo esta pregunta: ¿cuál es tu motivación para votar apruebo o rechazo el 4 de septiembre? Votar apruebo para que la nueva Constitución se implemente tal como la propuso la Convención Constituyente tiene un 15,3% de respuestas positivas. Votar apruebo para que luego se le realicen cambios mediante reformas, un 23,5%, y ahí da un 38,8% a favor del apruebo. En el caso del rechazo, votar rechazo para que se siga con la Constitución actual vigente, un 16,5%. Se sitúan como en los dos extremos, en las dos polaridades de la encuesta, alrededor de un 15 o 16%. Y un 28,4% dice que vota rechazo para que se inicie un nuevo proceso constituyente, y eso da un 44,9%. Hay un 16% también que no sabe. No sabe, no tiene motivación y no sabe qué va a votar, no contesta en definitiva esta pregunta. Conversémoslo con Ramón Cavieres, que es director ejecutivo de esta encuesta Pulso Ciudadano. Está en la calurosa Glasgow. ¿Cómo está, Ramón? Muy bien, Iván. Muchas gracias por la invitación. Oiga, ya, a ver, vamos por parte. Primero, que las curvas se vayan juntando. La curva del apruebo, la curva del apruebo que va para arriba, la curva del rechazo que va un poquito hacia abajo. ¿Qué dice respecto de estas próximas 3 semanas? ¿Están juntándose a un ritmo suficiente como para tener una final de infarto el 4 de septiembre? Bueno, lo que el estudio está diciendo, que es lo que nosotros también pensábamos y pronosticábamos, que en el mes de agosto era un mes decisivo, es un mes donde definitivamente la gente toma mucho más conciencia respecto a este proceso y respecto a su elección. Lo que están demostrando las curvas, en definitiva, es que esto va a ser estrecho definitivamente en 3 semanas más. No sabemos si le va a alcanzar en definitiva al apruebo para sobrepasar el rechazo, pero yo estimo que va a ser bastante apretado, porque el cambio que se está observando en la última semana, porque la medición de ahora es una semana atrás nada más, es un cambio significativo para el apruebo. Sin embargo, el rechazo tiene un voto duro de estabilidad muy significante, también muy relevante. Claro. Entonces, el tema está de dónde van a obtener los votos del apruebo, y ahí hay varias alternativas que se van a ir dando. Claro, porque parece, como dices tú, Ramón, parece muy consolidado el voto rechazo, y por lo tanto el apruebo estaría, interpreto yo, digamos, tú me corriges, por favor, estaría sacando los votos de gente que está tomando decisiones en estas últimas semanas, digamos, ¿no?
Claro, al mirarlo simple y literal, eso es. Está tomando los votos de gente que estaba más indecisa, gente que no iba a ir a votar, gente que había pensado votar nulo. Sin embargo, también hay un proceso de gente que teniendo pensado votar rechazo, ya entra en un proceso ya de racionalidad, entra en un proceso de duda y de sintonía con lo que votó en el anterior plebiscito. Ya. Me refiero específicamente a toda esa masa de gente que votó apruebo en octubre de 2020 y que hoy día estaría votando o pensando votar rechazo, pero que entra en un proceso hoy día de duda también. Y esa es mucha gente, es un porcentaje muy relevante. Y ese porcentaje, en esta campaña, que es mucho más emocional en esta etapa, donde hay muchos elementos que asocian ya desde el plebiscito del 88, puede tener impacto en ese tipo de personas y en ese tipo de elector. Ahora mostramos hartas láminas, es interesante lo que planteas, precisamente a partir de eso. Mostramos hartas láminas, la que nos mostramos siempre entre apruebo y rechazo, el pronóstico electoral con el 100% y el pronóstico con votante probable, pero además mostramos esta, que es la motivación por el voto del plebiscito, que también da un cierto porcentaje de apruebo y rechazo, pero no son los mismos porcentajes exactamente. ¿Cómo se explica esta diferencia? No, no son los mismos porcentajes, es un ejercicio distinto. Esta es una pregunta mucho más racional, donde les ponemos las 4 alternativas a los entrevistados, pero es un voto racional eso, no es lo que sucede cuando la gente va a votar definitivamente. Es simplemente para entender la motivación, qué porcentaje está votando en definitiva porque quiere implementar tal como está la propuesta o que se quiere quedar definitivamente con la Constitución del 80. Y lo que estamos viendo, en definitiva, que la minoría tiene posiciones extremas, en definitiva. La gran mayoría de las personas opta por reformar la propuesta actual o opta por reformar o iniciar un nuevo proceso constituyente, en definitiva. Ya, Entonces, eso es lo que está representando. Ahora, si uno lleva esos porcentajes, y eso es interesante este ejercicio, si uno lo lleva a 100, a base 100, ya hace una proyección, te está dando un porcentaje muy parecido al pronóstico en el segmento votante probable, una relación 43-57% aproximadamente. Entonces tiene concordancia, sin embargo es un voto mucho más racional, cosa que, insisto, no va a ser así cuando la gente se enfrenta a la urna. Por eso no se conecta con la respuesta anterior, porque hay un grupo de gente que en la práctica, para votar rechazo, tiene que cruzar el río, tiene que cruzar una barrera que antes no ha cruzado. Probablemente en elecciones anteriores ha votado con el otro sector político, en el que está más identificado con el apruebo. Y ahí hay una cuestión que, por cierto, es racional, pero también en el momento, ahí en la Cámara Secreta, también es emocional. Exactamente. Mira, aquí hay un dato bien interesante, no está en el informe que ustedes están viendo, pero del 100% de la gente que votó apruebo en el plebiscito del octubre 2020, de ese 78%, un 60% está votando apruebo hoy en día, un 30% está votando rechazo y hay un 10% que está indeciso. Es decir, tenemos un 40% en definitiva que puede estar en un proceso de cambio, puede estar en un proceso hoy día de meditación, de trascendental respecto a lo que hace en su voto. Y a eso es lo que yo vislumbro, en definitiva, que las curvas de alguna manera se están estrechando y es probable que se estrechen más. Claro, porque hay gente que puede haber estado muy molesta con la performance de los convencionales o muy molesta con algún aspecto, pero que, por decirlo de alguna manera, el llamado a la tribu es más fuerte. Exactamente, pues empieza un tema ya quizá más emocional, lo mismo que veíamos ayer, las menciones que se hacían a la campaña El No, de uso de lo que fue la campaña El No del año 88, y que mucha gente, sobre todo mayores, sobre los 40 años, eso le tiene un elemento de reflexión muy importante que lo podría hacer cambiar su posición. Estamos con Ramón Cavieres. Una pregunta sobre la aprobación y desaprobación del presidente, que se mantiene más o menos en los niveles de la semana pasada, 54-29 o 54-30, más o menos. A pesar de que han sido 2 semanas extremadamente intensas para el gobierno en materia de declaraciones, en materia de errores no forzados, como dicen algunos, en materia, en fin, de distintas maneras se ha visto muy ocupado al gobierno. No obstante, la aprobación y desaprobación del presidente no cambia a pesar del protagonismo electoral que ha adquirido. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué no influye lo que hace el gobierno, los errores que comete, los aciertos que tiene, en la aprobación o desaprobación? ¿Por qué este dato no se mueve?
Porque estamos en campaña, básicamente, porque la votación, la aprobación del presidente está muy correlacionada con la aprobación también del plebiscito, porque además representa un voto duro ya de lo que es la presidencia de Gabriel Boric, y de alguna manera está acarreando, de alguna manera, la gente que está votando a prueba también está soportando, en definitiva, la evaluación del presidente Boric. En esta medición se da una cosa particular. En todas las mediciones anteriores, nosotros observábamos que el nivel de aprobación del presidente y el nivel de aprobación frente al plebiscito eran iguales, estaban del orden del 30%, 29%. Claro. En esta medición se separa un poco más, y es interesante ese ejercicio. Boric mantiene un 30% aproximadamente, pero el apruebo del plebiscito se va al 34%. Y eso es interesante también, porque se sale un poco de la camisa de fuerza que en definitiva tenía el presidente, que el nivel de desempeño del plebiscito estaba estrictamente ligado al nivel de desempeño que tiene él como presidente. Y en esta medición estamos viendo que eso se separa un poco. Claro, en la pregunta secas el apruebo tiene 4 puntos porcentuales más, digamos, como dices tú. Exactamente. Y eso es interesante porque justamente está demostrando en definitiva que gente que de alguna manera también es crítico del gobierno, de alguna manera también se inclina y empieza a tomar posición frente a la prueba. Ya, hablemos un poco de estas 3 semanas. Si el voto, o sea, si esta parte de la decisión, esta parte, me refiero a estas últimas 3 semanas, es más emocional que racional, ¿qué tendrían que hacer los comandos en esta última parte de la campaña? ¿Por dónde pasan las claves como para convencer a indecisos para un lado o para el otro? Yo creo que los comandos están haciendo lo que deben hacer. El estudio también evaluamos qué nivel de visibilidad tiene la campaña, la franja electoral. El 60% de la población ha visto la campaña y la franja electoral. Y cuando le evaluamos las franjas, yo diría que son bastante parejas las evaluaciones en términos de cuál desempeña mejor, en términos de credibilidad, en términos de interés, en términos de persuasión, en términos de si me gusta o no me gusta. En ese sentido, el apruebo se acerca bastante al rechazo, ¿ya? Y eso demuestra, en definitiva, que la campaña ha transmitido un mensaje, al menos en el caso del apruebo, ha transmitido un mensaje y que está siendo persuasivo sobre los distintos segmentos. Por lo tanto, esa línea de campaña, esa línea de comunicación, ese relato que se está viendo, a mí me parece que en el caso del apruebo está siendo positivo. Es como 60-40 la proporción entre los que vieron la franja, un 60%, y los que no la han visto, un 40%. ¿Es normal que haya un 40% de gente que no ha visto? Porque, claro, nosotros que estamos metidos en este mundo, la hemos visto, yo la veo todos los días, 2 veces al día, digamos. Pero ¿es normal que haya un 40% de gente que no la haya visto hasta ahora? Sí, es normal. La franja, de hecho, el 60% es bastante alto, ¿ya? En términos de visibilidad. Y un 40%, insisto, hay gente que no tiene identificación política, no está interesado, todavía no va a ir a votar. Y ese porcentaje que no ha visto la franja, cuando uno lo correlaciona con los datos, es gente que básicamente no tiene pensado ir a votar. Así que es bastante normal el porcentaje que se está dando. Una última cosa, Ramón, a propósito de esta dimensión emocional que tiene el voto y que tú mencionas como muy protagónica en esta última parte de la campaña. A cosas como el acuerdo para reformar que hace el comando o los partidos políticos oficialistas esta semana, que fue la noticia de la política de la semana durante prácticamente todos los días, ¿influyen en la reflexión emocional, si es que existe hay un oxímoron, digamos, pero influyen en la dimensión emocional que adquiere la decisión de voto? Mira, todo influye, ¿eh? Lo que no somos capaces nosotros de identificar en qué proporción o en qué medida algo más, algo menos, digamos. Todo influye. El que haya partido la campaña, el desempeño de la campaña electoral, el acuerdo que tomó el oficialismo respecto a las posibles reformas, todo influye, en definitiva, en estos minutos. Evidentemente va a ser una decisión muy emocional que se va a ir viendo, pero todos estos elementos van situando y van definiendo un escenario de análisis que va tomando el electorado frente al 4 de septiembre. Faltan 3 semanas, pareciera que es poco tiempo, pero en términos electorales es bastante tiempo, sobre todo si vemos el cambio que hubo la última semana. Por lo tanto, no podríamos descartar, en definitiva, que estas curvas, tal como tú planteabas, Iván,
se puedan estrechar más de aquí a 2 semanas o a 3 semanas. Una última cosa que me preguntan por WhatsApp. Hay una lámina que dice que ha aumentado bastante el conocimiento respecto de que el plebiscito es con votación obligatoria, pero se puede medir, o se ha medido a lo mejor en otra encuesta, cuánto a la gente le importa que sea obligatorio, que haya multas, en fin, en fin, como para modificar la conducta que ha tenido en otras votaciones gente que no ha ido a votar. Mira, nosotros lo hemos medido en estudios anteriores. Al 80% de la gente quiere que las votaciones sean con voto obligatorio, quiere que sean con voto obligatorio. Sin embargo, ahora que hemos preguntado en esta medición si sabe cómo va a ser el voto en esta medición, solo el 70% sabe que es con voto obligatorio. El 60% sabe que es con voto obligatorio y con multa, y hay un 10% que sabe que es voto obligatorio sin multa, claro. Y hay un 15% que piensa que es voto voluntario, ¿ya? Y hay otro 10% que no tiene idea, no sabe. Entonces ahí nos enfrentamos a una situación que, claro, que esa gente que piensa que es voto obligatorio no va a ir a votar. Esa gente que piensa que es voto obligatorio pero sin multa es probable que tampoco vaya a votar. Claro, claro. Ya, o sea, ahí hay un trabajo de difusión ahí entre medio. Ramón Cavieres, la encuesta Pulso Ciudadano, que es la última de este ciclo, pues ya el próximo viernes se acaba la posibilidad de difundirlo. No, el próximo viernes nosotros vamos a sacar otra medición. Claro, viene el último día. Claro, que está en plazo oficial. Está muy, muy interesante esta secuencia de investigación. Y nosotros como investigadores, por supuesto, nos interesa mucho ver cómo se van moviendo las curvas. Así que vamos a hacer una nueva medición para el próximo viernes. Muchas gracias, Ramona. Buenos días. Gracias a ti, Iván. Que